Bueno, pues hoy vamos a tener un programa, yo diría, súper especial. Muy poca gente en el mundo conoce como a los dos invitados que me han hecho el favor de participar en este video. Y es sobre algo que curiosamente me llama la atención. No tuvo mucho, no fue muy destacada la nota en México, no sé, en Argentina, y luego nos dirás, Sebastián, pero no le vi mucho y tampoco en los medios occidentales, ¿eh? Eso me llamó poderosamente la atención. Bueno, salvo ahí dos que tres, ¿no? Pero muy irrelevantes. Entonces, vean, va a versar sobre la visita, a mi juicio, muy audaz del Papa argentino, jesuita, ¿no? Tiene muchas características, Francisco, a sus 84 años, que realizó en Irak, y un país totalmente destruido por la invasión de Estados Unidos desde 2003, y sobre todo su periplo. Y además tenemos pues aquí la presencia del líder, yo diría representante, líder de la comunidad chiita en México, y que tiene mucha experiencia en Latinoamérica, y tenemos la suerte de que sepa un perfecto español, yo creo que mejor que Sebastián y yo, por cierto. Y él sabe mucho de estos temas, vamos a ver. Entonces las dos vertientes van a ser las siguientes, para que vean que jugamos a póker abierto. Una va a ser la visita teológica, como tal, eso aparenta, ¿no? Pero también se ha detectado que, quierase o no, tiene repercusiones geopolíticas muy importantes en todas las fronteras que tiene Irak y en la región. Y no vi que a nivel global, se los digo abiertamente, ni siquiera en Occidente. Muchos dirán que Occidente ya es pagano, ya no hay cristianos, ya no hay católicos. Esa sería otro tema de discusión. Esa va a ser la vertiente. Entonces, Sebastián es un connotado, Salgado es un connotado periodista, investigador, conoce muy bien el Medio Oriente. Aquí nuestro amigo el Sayed, que ya me quería convertir al chiismo, por cierto. Lo que ya le dije, yo soy ecuménico, yo soy muy plural. Y Sayed ha estado, bueno, para empezar, nació en Mashhad, que es, yo tuve la suerte de haber visitado Mashhad, la mezquita del Imam Reza, etcétera. Ya hablaremos sobre eso. Y de ahí nació Sistani, el ayatollah Sistani. Estaba viendo que es iraní y nació en Mashhad. Y ahora quieren amarrar navajas, que se maten los chiitas, como hizo Kissinger en la guerra de Irak e Irán, que eso les conviene, y le vendían armas a las dos partes. Bueno, pues esos son los aspectos geopolíticos que abordaremos. Como no quiero suplir la sapiencia de mis ilustres invitados, pues voy a empezar con Sayed, porque él conoce bien. Vamos a abordar la cuestión teológica, y ahí nos meteremos, Sebastián y yo, ¿te parece? Muy bien, empecemos ahí. Una pregunta, y lo que quieras abordar. ¿Qué repercusión teológica tuvo la visita del Papa Francisco, argentino, jesuita, eso hay que decirlo, amigo de Biden? No hay que olvidar que Biden es católico, eso forma parte de la geopolítica. Quizás a usar a Irak contra Irán, para no variar, hoy con fichas teológicas que encubren toda una agenda geopolítica. Para ti, como sabio que eres de la religión chiita, ¿qué representó esta visita, sobre todo a Irak? ¿Y por qué no fue a Irán el Papa Francisco? Son las dos preguntas que te dejo. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos siguen en este programa, y agradecimiento al doctor y a Sebastián por compartir conmigo.
Estamos nosotros viendo una visita de cortesía de dos altos rangos religiosos en el mundo. Es como la primera vez que estamos viendo una visita a este nivel, digamos, a un sabio chiita, digamos, en el mundo. Como sabemos, el número de los chiitas a comparación con la otra tendencia musulmana no es tan numerosa, y digamos reconocimiento internacional de los sabios chiitas en el mundo más bien ha sido post-revolución islámica en Irán, que pues se dieron a conocer ahora en el mundo el término ayatollah. Mucha gente lo recuerda, Ayatollah Khomeini, y pues son como las primeras veces que se está escuchando, digamos, y se está dando a conocer para pues, el público en común, ¿no? Porque los investigadores sí los conocen, pero, digamos, es muy interesante, es una visita de cortesía, porque podría haber sido una visita solamente con las autoridades católicos en Irak y las partes que están viviendo ellos, como la ciudad nazarí. Y hay muchísimos aspectos de esta visita, pero es muy interesante conocer en Hausa, o sea, el seminario islámico chiita que está desde, por decir, el año del calendario gregoriano de 1050-1054, que fundó, digamos, inauguró Sheikh Tusi, el gran sabio chiita reconocidísimo, fundó y estableció escuela, digamos, de Najaf. Es muy importante conocer José Najaf, tiene ya más de 10 siglos de historia, tuvo bajos y altos, y digamos entre los años 1700, últimos años del siglo XVII, llegó a su máximo nivel, digamos, de reconocimiento, y pues Najaf es bastante importante digamos, a lo largo de la historia de los sabios chiitas, y Ayatollah Sistani hoy representa, digamos, Hausa o Seminario Islámico de Najaf, y es máxima autoridad religiosa chiita en Irak, y cuando llega el Papa a tener esta visita, digamos, en primera vista estamos viendo un encuentro entre máximas autoridades, entre los católicos del mundo y entre, digamos, una autoridad chiita. Pero realmente, conociendo a los sabios chiitas que están en Irán y en otros lados del mundo, pues se genera esta pregunta: ¿por qué Irak? ¿Por qué Ayatollah Sistani? Como usted dijo, ¿por qué no visitó a Irán? Si queremos ver las tendencias que están dentro de Islam chiita, pues hoy tenemos a Ayatollah Khomeini como el líder supremo de Irán. Hay una, digamos, lectura bastante interesante que fundó Imam Khomeini, principalmente Ayatollah Khomeini, de un Islam que tiene que encargar la política y participar en la política internacional. Desde ahí se ha dado a conocer a los sabios chiitas en el mundo, porque anteriormente ha sido un perfil bajo internacionalmente y no se ha dado a conocer tanto. Es muy importante pues ver todos los aspectos que puede considerar en esta visita, porque el Papa eligió a Irak en esta circunstancia en la que estamos post retiro, digamos, de los terroristas de ISIS de Irak, y esto ha sido por causa principal del dictamen del fatwa, como decimos nosotros, de Ayatollah Sistani, de jihad o de defensa pública, cuando pues llegaron a destruir iglesias, los terroristas llegaron a destruir mezquitas en las ciudades
mayoritariamente sunitas, y al igual que los chiitas, pues ahí todos se conoció como hermanos y creyentes, y este lema que Ayatollah Sistani estaba diciendo, recordando a Imam Ali, la frase que dijo a su comandante que iba a Egipto, y ahí vivían muchos cristianos, la gente son dos grupos, o son hermanos en tu religión, o son seres humanos y son aparentes, son semejantes a ti como ser humano, ¿no? Este lema lo revivió Ayatollah Sistani para recibir al Papa. Ha sido bastante interesante este encuentro, digamos, en el nivel teológico, para que pues el mundo ya sabe que el destino de la humanidad en el factor religioso, que hace muchísima falta tomarlo en la cuenta para los cálculos de geopolítico de los últimos tiempos, como se da a entender religiosamente. Necesita mucho más de estos encuentros, necesita pues averiguar los puntos que tenemos en común. Puede ser interesante para los televidentes que pues los chiitas también están esperando la vuelta de Jesús. Mucha gente no se les escapa este dato, y nosotros estamos esperando a un personaje divino que va a volver junto a Jesús, y el mundo se va, llenar de la justicia, así como ahorita se ha llenado de la injusticia, el gobierno oculto, que tratan de fingir que todo es muy, conflictos tienen en la religión. El comentario del Papa que ha sido que matar en el nombre de Dios, o terrorismo con el nombre de Dios, realmente es una lectura muy superficial, porque ningún texto sagrado y ninguna enseñanza religiosa, manda hacia estos actos. El Sagrado Corán lo ha mencionado muy explícitamente, que matar a una persona equivale a matar a la humanidad, y revivir a una persona es como revivir a la humanidad. Es muy interesante, el encuentro en sí, como para un inicio a llegar a las enseñanzas, revivir y rescatar de los textos sagrados lo que es como el deber religioso en donde esté parado una persona. Y pues un primer instante que se puede entender de esta visita es da mucha esperanza para que estos encuentros pues vayan a dar más resultados, más allá que ya no haya intenciones tan geopolíticos, sino si realmente sean religiosos, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es muy teológico, mi querido Sayed. Ahorita regresaremos. Cabe señalar para los que nos hacen el favor de ver, que pueden llegar en una semana a 500,000, que no es mal número, para ser amateur, ¿no? Que el Imam Ali, pues es nada menos que el primo hermano del profeta Mahoma, y además yerno, que se casa con su hija Fátima, del profeta Mahoma, y ahí nace la escisión entre sunitas y chiitas, que es todo un tema. Ahora en la otra vuelta le vamos a preguntar a Sayed, ¿por qué están tratando en Occidente los medios que abordaron esta visita de amarrar navajas, como decimos coloquialmente, entre la escuela teológica de Qom y la escuela teológica de Najaf? Es decir, para, obviamente, pues sembrar la discordia, ¿no? Antes lo hacían ya con guerras, ahora lo quieren hacer con guerras teológicas dentro del mismo chiismo. Bueno, y ahora ya pasamos con nuestro amigo Sebastián, que curiosamente tu esposa es mexicana, ¿no, Sebastián? No, mi familia es de México, mi padre, mi abuelo son del estado de Guanajuato, y yo por los años que estuve viviendo en México también tengo nacionalidad mexicana, igual que mis hijos. Con razón, porque tú solías entrevistarme en los años asiagos, cuando yo tenía censura generalizada, ¿no? Sí. Tú eras de los bravos
que osaron entrevistarme, lo cual te agradezco mucho. Tardíamente, pero te lo agradezco. Y ahora ya vives en Argentina, te has hecho un gran renombre internacional, incluso tengo entendido fuiste corresponsal o representante de Hispan TV, que por cierto yo sigo diario, salvo con un cuate ahí que tienen en Hispan TV, que es un topo, que ahí lo tienen, ya saben quién es, lo tienen incrustado, por desgracia. Ahorita no viene al caso mencionarlo, pero en general es obligada la lectura de Hispan TV y les da pavor porque en Latinoamérica tuvo una tal penetración que le empezaron también a censurar. Vean, cuando empiezan a censurar a alguien es por algo, si no, no es gratuito. Entonces, tú tienes gran experiencia, conoces bien el Medio Oriente en general, no conoces el Líbano, ya me dijiste, ¿eh? Es cierto. Esa parte te falta, para que veas que me acuerdo de todo lo que me dices. Bueno, esa parte próximo viaje a Oriente Medio será el Líbano. Entiendas qué son las balcanizaciones, que yo las he vivido en carne propia. Yo realmente sé más en la práctica de la balcanización que en la teoría de la balcanización, porque pues viví en el Líbano, donde hay 17 sectas religiosas, y ahí se aprovechan todas las grandes potencias regionales y superpotencias pues para atizar el fuego. Bueno, mira, Sebastián, ahora sí, como decimos, al grano. ¿Cómo se vio en Argentina la visita del Papa jesuita argentino? Yo creo que está resultando más jesuita que argentino, si es que no me equivoco. Bueno, puede ser. Tú ya de eso sabes más. Fratelli tutti. Aquí enloquecieron muchos que tienen corresponsales italianos, por cierto, no gallegos, en Argentina. Recuerda que yo conozco bien tu país de Argentina, tu patria ahora donde estás asentado. Y salieron a decir que el Papa estaba buscando la independencia de los kurdos, porque fue a visitar a Erbil. Bueno, yo cuando leí eso dije, esto es demencial. No tienen ni idea qué es el Kurdistán, no entienden que son muchos factores, aunque es una nación, pero sin país. Acuérdense de los tratados de Sèvres, luego los pobres les fue pésimo en Lausanne, etcétera. No vamos a entrar a eso. Para centrarnos más, la justificación de la visita del Papa, que ya se venía organizando desde años atrás. Hago el paréntesis de que con Saddam Hussein, él había tenido como primer ministro a un caldeo católico. Yo sé que esto para los que no son de la región es difícil, porque tanto los caldeos cristianos como los asirios cristianos tienen las dos denominaciones. Son del este, orientales, del rito oriental, o son del rito occidental. Del rito occidental significa son más proclives al Vaticano, y del rito oriental pues son originarios de lo que era el inicio de la cristiandad, pues eran ortodoxos, luego se escinde ahí la iglesia. No vamos a meternos en ese tema. Pero lo que la justificación fue que era para salvaguardar a los cristianos de Irak, que disminuyeron en forma abrupta. Bueno, no concluí con lo de Saddam Hussein, que tuvo como primer ministro a Tarek Aziz, que era caldeo, ojo, católico, caldeo católico, incluso iba muy seguido al Vaticano. Él se llama George Aziz, les tuvo que cambiar a Tarek, porque obviamente el grupo duro del sunnismo, pues como que no le gustaba el nombre de George, ¿no? Y eso que imperaba el Baas, que tú lo sabes, es un partido protolaico, no es laico, es protolaico, pero que juega con la correlación de fuerzas religiosa, tanto de Irak como de Siria. Tampoco me voy a meter ese tema, porque pues ahí estaríamos hablando de las dos revoluciones que se dieron respectivamente en Siria e Irak, y de ahí proviene Saddam Hussein, entre otras cosas. Pero es muy interesante porque se estaba viendo que el Papa iba a visitar a Irak,
pues para salvar a los cristianos, que eran alrededor de 1,5 millones, no son muchos los cristianos en Irak, vale la pena, no me lo sé de memoria, pero más o menos, yo soy más cualitativo que cuantitativo. En Irak hay, ¿qué será? 40 millones de habitantes. Me llama mucho la atención su perfil demográfico. Está repleto de jóvenes. La mitad del país son jóvenes. Pues sí, a los demás de mediana edad y tercera edad los mataron los estadounidenses. Claro. Y a mí me aterriza que Baby Bush y todos los que han ido a salvar a la democracia, los derechos humanos y la libertad, los presidentes de Estados Unidos, pues todos están acabando y por aniquilar a los cristianos. Mira, yo soy de origen católico maronita, sé de lo que hablo. Aunque no soy practicante, bueno, yo hubiera sido, ya que yo me convertí en Sayyid al chiismo y por poco le acepto, ¿te acuerdas? ¿No? Creo que me faltó un rezo ya para entrar, pero yo me hubiera convertido a todas, como ya les dije. Yo he tenido mi fase budista, hinduista, me encantan las religiones porque es una manera en la que el ser humano se resguarda ante el desconocimiento. Muchos creen que es Dios, otros creen que es Marx, pues cada quien, hay que respetar el pluralismo económico. Yo en ese sentido soy muy respetuoso y por eso me gusta mucho las religiones en general. Ya hablaremos de eso cuando vaya a la parte del chiismo, pero ya te quiero hacer la pregunta después. Sí, fueron con esa idea de que para salvar a los cristianos ya huyeron de Irak, ya no hay cristianos en Irak. Estás hablando, esas son las estadísticas, yo no sé quién las hace. Estaba viendo, pues, ¿qué serán? Cristianos, no llegan, creo, ya ni al 500,000, y creo que están exagerando. Es decir, diezmaron a los cristianos por todos los juegos geopolíticos que traía Baby Bush, que también tenía Clinton, etcétera, etcétera. Entonces, tú ante esta perspectiva que conoces muy bien, y ya no se diga, Said, que la conoce mejor, pero él no las dice porque es teólogo. Esa justificación es válida de que el Papa jesuita argentino haya ido, y hay que reconocerlo, es una visita histórica, aunque no fue muy promovida, haya ido a Irak, se haya arriesgado y haya visitado varios lugares, te diste cuenta, ¿no? Aunque a mi juicio la parte cumbre fue la visita a Najaf, por todo el significado. Y otra cosa, que eso sí hay que festejárselo al Papa, yo que le festejo pocas cosas, abiertamente dejó en claro que fueron los yihadistas del ISIS quienes persiguieron y siguen persiguiendo a los cristianos de toda la región. ¿Cuál es tu perspectiva, bueno, Sebastián? Doctor, bueno, agradecerle este espacio para poder dialogar un rato, como hemos tenido la posibilidad de hacerlo en otras ocasiones. Aprovecho para saludar al Sheikh Sayed, un gusto conocerlo. Entiendo por su turbante negro que es descendiente del profeta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él y su familia, así que bueno, es un realmente honor increíble y una posibilidad para mí muy importante de compartir este momento. Sí, doctor, en la Argentina se vivió de manera diferente, yo siento, más allá de este intento de quitarle cobertura periodística a lo que fue la visita del Papa Francisco a Irak. Para mí es importante separar dos o tres cosas. Primero, que Francisco en este momento es, nos guste o no, el ciudadano argentino que políticamente tiene más peso a nivel mundial. Hoy le podríamos preguntar a cualquier persona en diferentes países de América Latina. Sebastián, más que Messi. No, más que Messi, sí, más que Messi. A cualquier persona le podemos preguntar, bueno, ¿quién es el presidente de Argentina? Y seguramente en muchos países de nuestra propia región no estarían del todo seguros. Pero más allá del credo religioso, todo el mundo sabe de la existencia del Papa Francisco. En este contexto de la nueva encíclica que él escribió durante lo que fue el inicio de la pandemia, que es Fratelli Tutti, ahí el Papa empieza
¿no? A desglosar esta visión que muchos le dan una connotación de globalista, y creo que por ahí venía un poco la pregunta de usted, más jesuita que argentino, pero yo creo que es importante empezar a identificar algunas cosas. Es cierto, y hubo muchos comentarios en relación a su encuentro con los líderes kurdos en Irak. Como sabemos, los kurdos son el pueblo, la cultura, que tiene mayor cantidad de habitantes en el mundo sin un territorio propio. Son aproximadamente más de 40 millones y están hoy por hoy en 4 países. En Irán, en Irak, en Siria y en Turquía. ¿Cuál es la particularidad de los kurdos iraquíes? Bueno, que ellos ya hicieron, en el contexto post-invasión estadounidense del 2003, un referéndum para que los territorios en toda la zona circundante a Erbil sea un territorio autónomo, e hicieron un referéndum. ¿Quién es la familia que lleva a cabo todo este proceso político? Bueno, es la familia Barzani. Y la familia Barzani se convirtió en una especie de familia millonaria que tienen mansiones en los Estados Unidos, y que en el momento que ellos ganaron ese referéndum, que no tuvo la realidad mayor sustento político, hemos visto flamear banderas israelíes, festejando la victoria del clan Barzani. Entonces, que el Papa se reúna con miembros de esta familia, bueno, generó cierto chisporroteo político. Ahora, desde la República Argentina, aquí, como le decía, lo vemos en un contexto muy, pero muy diferente. ¿Por qué? Porque en la visión, si se quiere, desde esta zona, un poco alejada de los grandes centros políticos del mundo, bueno, hay una visión, si se quiere, un poco corta, un poco arrogante de los argentinos, que es bien conocida en México y que se ha... Es un pleonasmo esto, eso es un pleonasmo. Es así. Entonces, hay una postura, sentimos, del Papa donde su argentinidad está bien presente, ¿eh? Hay ¿sí? muchos que vemos la argentinidad del Papa con una impronta de desafío, ¿no? Algo que no pudo hacer Juan Pablo II, decir, yo sí voy a ir a Irak. ¿Y por qué? Recordemos que el mismísimo al-Baghdadi, ¿sí? Quien era el líder, por ser de Bagdad, o era su nombre de guerra, en Mosul, hicieron una fatua contra el Papa Francisco, diciendo, desde aquí vamos a asesinar al Papa Francisco. Y pocos años después, al-Baghdadi, en paz descanse, y el Papa Francisco sentado en su trono sobre las ruinas de Mosul. Entonces, es un Oye, sería bueno, Sebastián, que dijeses, tú eres un gran conocedor, y ya no se diga el Sheikh, que no sabía que era descendiente del profeta Mahoma, ¿eh? La tenías bien escondida, Sheikh Zayed, dijeses Erbil, capital del Kurdistán autónomo dentro de Irak, y luego Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak después de Bagdad, y donde Abu Bakr al-Baghdadi hizo su capital. Pero yo creo, ahí sí luego nos puedes ilustrar, Sheikh, lo de Baghdadi es más que Baghdadi, viene de Abu Bakr, de que era uno de los seguidores sunitas de Mahoma, o estoy equivocado, Said. De ahí él toma eso. Correcto. De ahí viene ese es importante. Pero acuérdate, ustedes dos son sabios. Creo que nadie en Latinoamérica sabe como ustedes de estos temas tan... el Medio Oriente, eso hay que decirlo, es de matices, de sutilezas. No da para el pensamiento lineal, para el pensamiento maniqueo, no da. El Medio Oriente es de traslapes, de hipercomplejidades, de varios niveles, muy geométrico más que aritmético. Y en Latinoamérica, hay que reconocerlo, en Latinoamérica todas estas cadenas de televisión tipo Televisa, pues han incurrido en el pensamiento lineal, muy simplón, muy banal, donde ellos son los buenos y los que no los seguimos somos malos. Ese es el neomaniqueísmo, desgraciadamente. Bueno, adelante, disculpa, yo creo que había que dar estos matices para el gran público que lo entienda. Te dejé en lo de Mosul, donde se siente el argentino. Qué bueno que no se puso a jugar fútbol ahí, en las ruinas de los yihadistas.
se siente en el trono. Ahí disculpa el hiato que hice. Adelante, Sebastián. Bueno, ante semejante hecho histórico, primera visita de un papa a Irak, se imagina que en el contexto de argentinidad que tiene el Papa Francisco, por haber sido obispo también de la ciudad de Buenos Aires, bueno, debería haber tenido la atención, ¿no?, de absolutamente toda la prensa. Sin embargo, la mayor parte de la prensa corporativa en la República Argentina hicieron una especie de cobertura dando a entender de que el Papa iba a Irak para tratar de encontrarse con los cristianos que eran perseguidos, creando ahí una especie de confusión de por quiénes habían sido perseguidos los cristianos. Entonces, es importantísimo recordar que en este contexto, la República Argentina, aparte de tener un papa, es el único país de Latinoamérica que sufrió 2 atentados terroristas durante la década del 90, en la Embajada de Israel y en la AMIA, que es una mutual judía, Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. A partir de la década del 90, se acusó en el día después de la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, en definitiva, a funcionarios iraníes, ¿sí?, que lógicamente en la República Islámica profesan el Islam. Entonces, desde ese momento existió en la República Argentina y sigue existiendo una marcada islamofobia, pero sobre todo contra los musulmanes chiitas, que son tremendamente perseguidos en la República Argentina, al punto de que hasta en el gobierno de Macri llegaron a detener a 2 turistas iraníes con toda una captura en vivo, así como Loret de Mola inventaba las capturas a Florence Cassés en México. Bueno, aquí inventaban una captura a 2 turistas de Irán cuando llegaban al aeropuerto de Ezeiza, y todo eso filmado en vivo. Se crea en el imaginario argentino que los musulmanes chiitas tienen alguna vinculación con esos 2 atentados. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se iban a cumplir 20 años de ese atentado, el único o única presidente realmente estadista que tuvimos en la República Argentina después del general Perón, que fue Cristina Fernández, y que en este momento es la vicepresidenta del país, dice y prepara lo que se conoce como un acuerdo de entendimiento con Irán. ¿Sí? ¿De qué consta esto? La causa había quedado estancada durante 20 años, y los acusados por ya no digo la justicia, por el Poder Judicial de la República Argentina, que está tremendamente infiltrado por el sionismo. Bueno, han habido suicidios, ¿no? El fiscal Nisman. El fiscal Nisman, de la era causa AMIA. De origen házaro, era házaro. Exactamente. El fiscal Nisman recibía el dinero a través de periódicos de Israel en un banco, Japolin, de Montevideo, Uruguay, al punto de que cuando se suicida Nisman tuvieron que cerrar la sucursal en Uruguay para que no sea tan evidente todo el dinero que había recibido. Oye, Sebastián, ¿se suicida o lo suicidan? Él había llegado a un punto en donde había generado una falsa denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios, justamente por este acuerdo de entendimiento, donde la República Argentina decía, bueno, mandemos a los fiscales, a los jueces argentinos, a que hablen con los acusados iraníes. Y eso en un principio en Argentina fue celebrado, porque se los seguía poniendo en un lugar de acusados, y lo único que tenían miedo es que le bajen las alertas rojas de Interpol. Eso nunca pasó. Ahora, el fiscal Nisman lo que hace es agarrar el contexto de esa causa, hacer una denuncia mediática diciendo que la presidenta estaba encubriendo la causa contra la AMIA, y lógicamente la bancada del oficialismo lo llamó a declarar al Congreso al día siguiente para decir, a ver, señor, usted que está diciendo todo esto por televisión, en los medios corporativos, venga a decirlo al Congreso. Esa misma noche, Nisman se suicidó. Si lo mandaron a suicidar, es porque él había llegado a un punto en donde era tan evidente el dinero que había cobrado de Israel, cómo había demorado la causa, cómo utilizaba todo el dinero que le llegaba para gastarlo con prostitutas argentinas en algunas playas de México también, y todo ese estilo de vida... Eso lo sabemos aquí, Sebastián. Tenemos todos esos datos en México. Todo eso como había tenemos datos de Carlos Menem, que
financió, no voy a decir los nombres, vean qué decente ando hoy, si estoy con religiosos. Sáquelo, doctor, sáquelo. Descendiente del profeta Mahoma y con un profeta del periodismo en Sudamérica. Pero aquí financió a un político mexicano, sí lo voy a decir. Y ahí trae grandes propiedades en las playas del Pacífico mexicano. Conocemos todas las andanzas de Carlos Menem y sus juegos dobles, ¿no? Todo su juego doble con Siria, etcétera, etcétera. Acaba de fallecer, por cierto. Así es. Muy bien, Sebastián. Bueno, entonces, si quiere le termino esta idea nada más. Lo que la presidenta Cristina Fernández hoy en día está enjuiciada por querer supuestamente entorpecer la causa, cuando ella lo único que propuso era que los acusados iraníes pudieran declarar. ¿Qué pasa si declaraban? Se iba a romper esa cortina comunicacional que todos los medios corporativos argentinos están ejerciendo desde la década del 90, creando un imaginario de que los iraníes tuvieron algo que ver con el atentado a la AMIA. Entonces, lo que viene a hacer ahora el Papa Francisco es a romper definitivamente, reuniéndose con el principal líder de los chiitas en Irak, a decir: esta gente no tiene ninguna vinculación con el terrorismo, y no solamente eso, sino que le venimos a agradecer de que hayan enfrentado a los terroristas del ISIS, que son una creación occidental, léase, de Israel, de Estados Unidos y del Reino Unido, para desestabilizar todo el Oriente Medio. Entonces, con ese acercamiento del Papa, echa por tierra todo ese imaginario construido durante años que la propia Cristina Fernández no pudo cortar intentando abrir ese canal de comunicación. Por eso en Argentina hicieron de cuenta que prácticamente ese encuentro no existió y daban todas informaciones erróneas, por decirlo de alguna manera, y en ningún momento vincularon estas dos cosas, de que el Papa argentino, dialogando con el máximo jerarca de los chiitas en Irak, era de alguna manera demostrar de que los musulmanes chiitas no tenían absolutamente nada que ver con lo que fueron las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA, porque si no el propio Papa, como argentino, nunca hubiese generado ese encuentro político. Entonces aquí realmente se detonaron y se movieron algunas fibras muy sensibles que evidentemente juegan y especulan con la desinformación y el desconocimiento. Fabuloso, Sebastián. Bueno, ahora con el Sheikh Zayed, sigo con la teología, con el Sheikh. Se han querido amarrar navajas entre la escuela de jurisprudencia, de jurisconsultos, que son grandes estudiosos, que pasan toda una vida hasta llegar a los niveles jerárquicos del chiismo, crear dos capitales del chiismo para dividirlos, poner a Najaf, que por cierto fue creada, bueno, la mezquita principal se comenta por Harun al-Rashid, el famoso abasida, y sunita, por cierto, pero era muy sabio, era yo creo que es de los más civilizados que ha tenido Bagdad. Es muy conocida la manera en que se sabía gobernar, la época de oro de los abásidas de Bagdad. Y me llamó la atención que también tuviera su tumba cuando visité tu ciudad, Mashhad, en el noreste de Irán. ¿Te acuerdas que hasta te lo pregunté? Pues yo soy muy observador, me meto de más, me gusta indagar. Vi que ahí estaba la tumba de Harun al-Rashid. Muy interesante, en la mezquita del Imam Reza, que es una maravillosa mezquita. Así como vemos, pues no sé, la catedral gótica de Reims o la catedral de Köln, Colonia, que son maravillas, más allá. Yo creo que es el cántico arquitectónico de los humanos hacia lo desconocido, que muchos creen que sí hay un ser por el que creen, pues que es Dios al final del día. Otros no, bueno, cada quien tiene sus muy respetables creencias. Y recuerdo
precisamente, pues también conozco Najaf, y me llamaban varias cosas la atención. Crear ese choque, que yo desde el punto de vista geopolítica sí se los digo, lo van a tratar de hacer, eso sin duda. Ahora, no le veo la dimensión, porque vean, Irak es un país totalmente devastado, lo devastó Estados Unidos. Llevó la libertad, los derechos humanos y la libertad. Hay que leerse todo lo que dicen al revés. Realmente lo despedazaron. Como tienen despedazada a Siria, como hoy tienen despedazado a Líbano. Así que nada nuevo bajo el sol. Y esta situación de la escuela me llama la atención porque, para empezar, el ayatollah Khomeini dio clases en Najaf. Es decir, quieren amarrar navajas e inventar para que se maten, y no hay tal. El ayatollah Sistani es iraní, de Mashhad, de tu ciudad. Bueno, por favor. Pero ahí va desde el punto de vista geopolítico. No hay nada que comparar, y me da pena decirlo. Hay que decirlo muy bien, porque a veces la gran parte de la opinión pública, que está muy desinformada por toda esta intoxicación de Televisa. Ustedes recordarán, no sé si habías nacido tú, Sayed, pero Sebastián seguro se acuerda. Yo jamás me olvidaré cuando había una demente llamada Erika Wexler, que gritaba desde un baño. No sé en qué baño estaba, pues puede ser Irán tenía la bomba atómica, ¿no? Que Irán ya tenía la bomba atómica. Sí, que decía, es nuclear, Jacobo, es nuclear. Imagínense, lo que pasa es que en México, desgraciadamente, tenemos la memoria corta para esas cosas, y los mismos que mienten siguen mintiendo y remintiendo, y bueno, pero ya la opinión pública hoy con las redes se dan cuenta y ellos deciden a quién seguir. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces, hay que decir de que la mayor parte de los iraquíes son de origen árabe, es decir, son semitas. Bueno, alguien me va a corregir, no, es que hay armenios, ahí no saldríamos. Acuérdense que el Medio Oriente es hiper complejo, hiper complejo. Y luego los iraníes, pues son de origen persa. Se dice fácil, ¿eh? Estamos hablando de un país, Irán, que viene de una gran civilización, son muy orgullosos de ello. Y hoy se han vuelto hasta autosuficientes en muchas cosas y resisten. Esa parte también se la quiero preguntar al Shah Sayed, de que en Occidente están leyendo muy mal esas lecturas simplistas, banales, maniqueas, lineales, todo eso, sobre todo en Estados Unidos. En Francia y Alemania saben más, y no se diga en Gran Bretaña, nada más que Gran Bretaña lo usa con propósitos aviesos y traviesos. Esa situación que están dando de ruptura en entre Qom y Najaf, esa es la primera, y la segunda, no están sabiendo leer la gran resiliencia, la gran resistencia que es congénita a la teología chiita. Es decir, los chiitas están acostumbrados, como son una minoría en el mundo islámico como en su totalidad, estamos hablando de 1.700 millones de feligreses, ojo, mucho más que China, que tiene 1.400 millones. Claro, no es un país, es la desgracia, por eso los balcanizan. Y la India, que tiene 1.300 millones, del que, si no me equivoco, el 10% son chiitas. Ahora, o un poco más también. Depende de quién haga las estadísticas. Ya saben, yo leo hasta las estadísticas de la CIA, para acabar pronto, para contrarrestar. Estamos viendo que Irán, pues, es la principal potencia del chiismo como tal, porque estamos hablando de 86 millones de habitantes, tiene más habitantes que Turquía, un poco menos que Egipto, unos 20 millones menos que Egipto, que sería la principal potencia árabe en habitantes y en armamento, pero pues, ya ese es otro tema, el de Egipto. Y quieren amarrar navajas entre
Irak, que está totalmente devastado, ante un país como Irán, que ha resistido todo. Vean cuántos años lleva con sanciones, y ahí siguen. Y que cuidado aquellos que piensen que se van a rendir, es no conocer la historia del chiismo, su martirologio, todo eso. Entonces serían las dos preguntas que te dejo, Sheikh Zayed. La primera es esa lucha que están pretendiendo atizar entre la escuela de Qom, que maneja el concepto de Vilayat el Faqih, que eso ahí nos vas a explicar qué es, que se la toman curiosamente de Platón. Hasta donde yo sé, tiene orígenes del filósofo griego Platón, y donde naturalmente existe una jerarquía política. Y ahí viene el supremo líder, primero Khomeini, el Ayatollah Khomeini, y luego ahora Khamenei. Corrígeme si estoy mal, pero ahora tú ahí te lanzas al ruedo, mi querido Sheikh Zayed. Y en segunda, la escuela, bueno, así se ha manejado, ahora tú nos vas a corregir. Yo como los leo, los sigo, bueno, y cuando no sé algo, te pregunto. Con el Ayatollah Sistani, que es casi un santo, no habla muy poco, ya ha emitido, creo que a lo sumo, 2 fatuas importantes, una contra los yihadistas, que fue fundamental, y otra reciente en la revuelta que se da por la hambruna que está padeciendo Irak, etcétera, etcétera. Y como que el chiismo de Najaf no está politizado. Esa parece ser, no manejan ese concepto de Vilayat al-Faqih. A ver, esa sería la primera pregunta. Y luego la segunda, que no se nos vaya a ir, ahí nos los recuerda Sebastián, que ya puede ser co-entrevistador, aquí no hay problema, te lo voy a agradecer. Además, tú conoces muy bien la región. Yo soy un simple amateur, aficionado, así que tómeme como tal. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Sheikh Zayed? Le comento que, como usted comentó, el fenómeno es una hipercomplejidad bastante difícil de explicar con mi pobre lenguaje en español, pero voy a tratar de, digamos, explicar. Es muy importante ver dónde está, digamos, o cuál es la circunstancia de Irak. Irak, post-invasión estadounidense, post-retiro reciente de los yihadistas, digamos, estamos en mero pandemia. El Papa estaba durante, como tengo entendido, 15 meses de cuarentena, digamos, no había salido por ningún lado. ¿Y qué es tan importante que en esta situación de baja seguridad que existe, digamos, en Irak, digamos, el Parlamento iraquí hace mucho ya dio y votó por retiro de las fuerzas estadounidenses de Irak, y ellos no están retirando por alguna y otra razón, y se escucha enfrentamientos, digamos, de los grupos en Irak con las fuerzas estadounidenses diario, lo estamos viendo. Y pues, ¿qué está pasando? Que el Papa se dirija hacia Irak con varios otros factores que no lo hemos mencionado también. Y por otro lado tenemos a Qom, como dice, digamos, bien correcto, lo de la escuela donde se ha practicado, digamos, se ha concluido el tema de Vilayat al-Faqih, un tema bastante complejo e interesante de plantear. Acá, como dice, no hay discordia o diferencia entre las conclusiones de jurisprudencia islámica, sino es como diferentes entornos de practicantes musulmanes que están en Irak, mayoritariamente están hablando de una religión sin política, sin participación en la política.
y un Irán que pues mayoritaria gente cree porque lo ha sufrido y lo han llegado a esta conclusión que el Islam en práctico, o sea, nosotros, pues, entre paréntesis menciono que el día de ayer ha sido el día de asignación profética, el inicio de misión profética del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia. Y acá nosotros tenemos un término en árabe, se llama ba'asat, lo que traduce como asignación. Es muy útil, digamos, cuando nosotros nos referimos a los textos islámicos y al Sagrado Corán, vemos que cuál es el objetivo de esta misión. El objetivo se plantea en un entorno educativo, en un entorno en donde es posible desarrollo espiritual. Y a cargo de este proyecto, o sea, desde, como profeta del Islam se considera el sello de profecía, desde inicio de esta misión hasta fin del mundo, todo está a cargo de este personaje guiar a la humanidad. Pero una vez tenemos una guía que está en una mezquita, por decir en caso de los musulmanes, que predica, que dice que no pelean, una figura sumamente amable que no se mete en ningún conflicto y solamente predica y aconseja y que las cosas se van a acomodar solitos. Otra es la lectura, digamos, de Velayat al-Faqih, como comprendemos que el profeta, por el testimonio del Sagrado Corán, llega a ejercer a esta purificación de la gente, los almas de la gente, de los vicios y preparar el entorno para que fortalece y florece el alma humana, ¿no? Son dos lecturas totalmente históricos en el Islam y en Irán no es esta diferencia entre Ayatollah Sistani o la escuela del Najaf o la escuela de Qom que crean un Islam chiita que solamente se dedica a predicar, sino es que el entorno de Irak no lo permite. O sea, todavía no ha llegado a esta pubertad, a esta altura para poder ejercer una ley islámica en el nivel gubernamental. Pero en Irán, Ayatollah Khomeini, pues después de todo lo que pasó en el tiempo de Shah, como lo llamaban el gendarme de Estados Unidos en la zona, era Shah y hacía pues lo que quería. Los estadounidenses que llegaban a Irán, pues cualquier crimen que cometían, nadie podría decirles absolutamente nada. Pero si a un perro de un estadounidense le pasaba algo, pues quién sabe cómo le trataban, digamos, los cortes. O sea, estaba una circunstancia bastante compleja y la gente lo vivió en carne y hueso y lo sufrió y llegaron a este, digamos, fenómeno que otra vez tiene muy arraigado en la religión, que el ser humano tiene que llegar a esta conclusión, que no sabe gobernar, sino el único que gobierna es Dios, o el que Él nos marca, digamos, en este caso sea Jesús o Imam Mahdi, que nosotros esperamos, ¿no? Son dos lecturas diferentes, pero tiene mucho que ver no solamente en el nivel de jerarcos religiosos, sino también de preparación de la gente. ¿Qué tanto la gente lo acepta? Eso es el factor determinante. En Irán, cada año, en la fecha de triunfo de la Revolución Islámica, siempre la gente sale, manifiesta su compromiso con este pacto, con una persona que lo consideran máxima autoridad, como en lo sumo sabiduría para dirigir el país. Se deja la decisión de dirección a cargo de quien sabe hacerlo. O sea, conoce al mismo momento lo que es divino y conoce al mismo momento lo geopolítico que está pasando y tener una conclusión que no falla por un lado ni por otro lado. La lectura occidental que está apostando el ego de Ayatollah Sistani, eso lo digo, digamos, muy explícitamente, que piensan como que dar la apertura, o sea, una aceptación a Ayatollah Sistani de alguna forma, como nos explicó bien Sebastián, pues puede provocar que Ayatollah Sistani crea o digamos, este reconocimiento del Papa puede hacerle que pues
participa en una competencia, digamos, y llevarlo hacia una ruptura, como usted está diciendo, entre Qom y Najaf, esto por adentro de, digamos, de los pensadores musulmanes chiitas es imposible. O sea, uno de los factores principales que una persona llegue a la altura de Ayatollah Sistani es la ética muy profunda, práctica. Esto creo que, como comentó el Papa, saliendo de la casa de Ayatollah Sistani, viendo una persona con esta fuerza, que con una fatwa sacó a todos los terroristas del país que viven en una casa de 50 metros cuadrados, una casa sumamente sencilla, en donde absolutamente no existe ninguna clase de lujo, solo está viendo pura espiritualidad, digamos, que dice, esto me ayudó en la fe, es el comentario que tuvo el Papa, digamos, y me dio mucha luz, digamos, con estos comentarios que se escuchó. Ahí estamos viendo que, digamos, sí hay un intento más allá de verlo, digamos, tan político, hay un acercamiento a Ayatollah Sistani para generar como discordia, por decir, y por qué no se visitó a Ayatollah Khomeini como una persona que está a cargo de esta jerarquía, y Ayatollah Sistani en varias circunstancias ha confirmado que hay que pues estar, todos los sabios, todos los ayatollas están en diferentes puntos del mundo, están, digamos, a cargo y están ejerciendo su responsabilidad, pero todos están atentos que Ayatollah Khomeini en momentos significativos, o sea, qué recomendaciones, qué puntos les está poniendo, y no es algo que, digamos, se fractura tan fácil con una propuesta, o sea, con un, digamos, acercamiento político para que vaya hacia ruptura. Todo ahí están viendo un sometimiento ante Dios, no por ganas que, digamos, Ayatollah Sistani, o sea, ningún aspecto de su vida huele que le puede interesar poder, le puede interesar política, le puede interesar dinero, por decir, me explico. Esto no. Esto es una equivocación en lectura que existe de Occidente hacia Oriente, como normalmente los medios de comunicación han tratado de fomentar esta islamofobia. Cuando estamos enfocándonos en los comentarios que tuvo el Papa, como perseguir a los cristianos, como injusticia entre los minorías, lo cual nosotros estamos viendo que el Papa entra en Irak en absoluta seguridad, que lo estableció las manos de un mártir como general Soleimani, un mártir como Abu Mahdi al-Muhandis, que uno es iraquí, uno es iraní, y digamos, estamos viendo que ellos, por manos de quien, digamos, se martirizaron, o sea, fue general Soleimani un invitado, al igual que el Papa en Irak, y cómo se recibió. Estamos viendo que están tocando resultados de unas causas que no se habla de las causas. O sea, ¿cuál ha sido, digamos, la causa principal de estas, digamos, derramamiento de sangre, de todas las migraciones que se dio en Irak, de todos los problemas que se provocó en Irak? Y esto no se ve, sino se ve, bueno, ahorita que hay algún conflicto, pues, ¿cómo lo vamos a calmar? Entonces, nosotros queremos llegar a un Irak, digamos, en donde todos diversos religiosos, digamos, toda la gente puede ejercer su fe de forma pacífica, absoluta. Digamos, necesitamos eliminar estas causas que existen, no ir a tomar del mitad del camino y rescatar, digamos, una voz dentro del entorno, digamos, de los sabios chiitas, y pensar que con esta persona que representa el Islam chiita tradicional, un sabio que no entra en la política, un sabio que pues tiene realmente un peso que un fatwa puede
pues causar, digamos, quitar a los terroristas del país y llegar a un acuerdo entre Occidente y Oriente de esta manera, pero no tocar a Irán, no tocar, digamos, decía el Papa que nosotros estuvimos rezando por Irak cuando estaba en el conflicto, y ahí vemos en las redes sociales esta frase que las manos que ayudaron a establecer esta seguridad son más, digamos, sagradas que los labios que rezaron para que esta, digamos, seguridad salga. ¿Me explico? Eso es como un reflejo del pensamiento de la gente en Irán, al igual que Irak, que generaron esta poesía, Irán eval Irak, la yumkinu al-firaq, en árabe, que significa entre Irán y Irak no va a haber separación absoluta, hay una unión absoluta, profunda, al igual entre creyentes, entre los sabios, y no hay ninguna, digamos, ruptura absolutamente. Es Ayatollah Sistani en Irak y, digamos, es porque hay, digamos, una cuestión regional. Un sabio en el Islam chiita tiene que vivir con la misma gente, sentir los problemas para cuando da un dictamen, una fatwa, concuerda con la circunstancia. No puede ser que un sabio vive en China y da fatwa para los musulmanes que viven en México porque pues no comprende exactamente cuáles son sus problemas. Ayatollah Sistani está ahí y vive durante muchos años con los iraquíes en lo más difícil, digamos, y se siente la gente, aunque cabe mencionar el ego y el nacionalismo iraquí es bastante fuerte. O sea, aceptar a Ayatollah Sistani y que él diga que cierran sus negocios, se vayan a guerra, poniendo su vida en peligro, enfrentando con los terroristas y la gente lo cumpla, o sea, estamos hablando de una altura que pues es incomparable en el mundo, ¿no? Pero todo eso no lo hace que el ego de Ayatollah Sistani sea más grande de su misión y que vaya, digamos, provocando esta ruptura, y eso se entiende de sus comentarios cuando habló de los musulmanes en la Franja de Gaza, como respuesta cuando llegó el Papa a decir que necesitamos una, digamos, convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Lo mencionó explícitamente y que nosotros lo rescatamos. Puede ser un tema de normalizar de relaciones de Estado iraquí con Estado israelí, digamos, o sea, se comprende por parte de los investigadores en Irán, y Ayatollah Sistani, cuando habla de que sí, esta armonía y vida libre religiosa, sí, igual tiene que practicar en Franja de Gaza, como si indirectamente pone la respuesta muy sabiamente. Y bueno, pues acá creo que ya pues alargamos mucho para terminar con esta parte de la ruptura. Muy bien, Sheikh Zayed. Hay algo, yo conozco bien, obviamente, todos los países de la región. Me llamó mucho la atención, obviamente, Irak y Irán. Cuando visité Irán, en Isfahán, vi una gran comunidad de armenios, que son más del rito, le llamaríamos oriental. ¿Qué serán? 20,000, prácticamente no hay mucho cristiano en Irán. Y más o menos el mismo número de judíos, sobre todo en Isfahán. Y les cuento una anécdota rápida, porque me gusta a mí conocer, es importante cuando uno viaja. Entonces, en Isfahán está el hotel más antiguo del mundo en forma ininterrumpida, que se llama el Hotel Al-Abasi, que es fascinante, fascinante. Y enfrente, lo tengo que reconocer también, para que vean el ecumenismo, hay una tienda de camisas. Yo soy muy afecto sobre todo a las camisas iraníes, me gustan, así como la que usa Sheikh Zayed. Ustedes se dan cuenta, no usan corbata, la mayor parte de los políticos, todos usan ese tipo de cuello, ¿no? Muy pakistaní, muy hindú,
Ahí hay una mezcla. Entonces, y la tienda es de un judío iraní. Yo entré y compré, y ahí dialogando con él y todo. Obviamente yo sabía que hay 20,000 judíos en Irán. Esto, aquello, todo ese pensamiento maniqueo, lineal, simplón, banal, desinformativo, depredador, etcétera, no lo saben. Igual, cuando yo visité Estambul varias veces, hay 20,000 judíos. Es decir, hay que saber diferenciar la lucha contra el sionismo, y otra cosa es el respeto a las creencias de los judíos en cualquier parte del planeta. Yo creo que esa parte es importante. Pero ahí va la principal, y me llamó la atención cuando estuve en Irak. No sé, pero no vaya a cometer una atrocidad ideológica, pero no vi este grupo de judíos en Irak. Me llama la atención, ¿eh? Hay asirios, habían asirios, yazidis, ¿no? Todo lo que visitó el Papa. Los famosos precristianos de mandeanos, sabeanos, todo eso lo sabe. Zoroástricos, que por cierto vienen de Irán, pero los visitó el Papa cuando hizo esa misa ecuménica, ¿no? Al final, en una de sus visitas, porque visitó varios lugares. Erbil fue una, parece que en agradecimiento a los kurdos que recibieron a los cristianos perseguidos por los yihadistas del ISIS. En Mosul, pues fue, yo creo que para festejar la caída del califa del siglo XXI, Abu Bakr al-Baghdadi. Estuvo en Bagdad, estuvo en la Gran Catedral, etcétera. También estuvo en Najaf, etcétera. Pero ahí viene lo principal, eso es lo fascinante. Fue a Ur, la famosa ciudad de Ur, en donde pues es la cuna de Abraham, que es común a los tres monoteísmos, que son el Islam, ya, como dirían en francés, tout court, ¿no? Ya englobado todo, con sunitas y chiitas. Eso, al final del día, Abraham es el padre, y obviamente los cristianos y los judíos, por razones obvias. Entonces, eso también, es decir, el periplo del Papa sí tenía, yo diría, geopolítica teológica. Estuvo muy bien seleccionados los lugares. Para mí fue una lectura del triunfo de la civilización sobre la barbarie. La barbarie es ISIS, implícitamente, y nadie mejor que en Italia lo saben, y nadie mejor que en el Vaticano lo saben, contra la barbarie irredentista de Clinton, Bush, que despedazaron a Irak. Y en homenaje a ese ecumenismo propio que tiene Irak, que se parece, muchos dicen, ¿tú por qué entiendes tanto lo de las balcanizaciones? Bueno, porque viví en Líbano, los viví. Siria se parece un poco, pero más Irak, si no me equivoco, 60% de la población son chiitas, es importante. Los sunitas ya son la segunda parte, ¿no? Etcétera. Estaríamos hablando de un 35%. Y yo no creo muchas de estas estadísticas, pero es muy interesante cuando uno ve el perfil demográfico, cómo se muestra la edad de Irak. Yo diría, voy a decir algo desde el punto de vista demográfico. La edad de Irak es de la primera generación. Y la edad de Irán es de la segunda generación. Fíjense qué interesante cuando uno ve los perfiles de las edades. Eso es fundamental entenderlo. Y hay una pregunta que quiero hacerle al Shah Zayed. Es la única foto que publicaron de la reunión del ayatollah Sistani
que, te soy sincero, ya a sus 90 años, ya no puede estar pensando en egos. Digo, ya el ayatollah, yo lo veo al ayatollah Sistani, lo veo así como los grandes sabios. Hay una palabra muy clásica del estudio de los santos, en general, sobre todo de Occidente, que se llama agiografía, con H. A-H-A-G-I-O, grafía. Es decir, hay un estudio de los santos. Y a mí me gusta estudiar todo eso. Van a decir, bueno, yo creo que soy un cura fallido, un sheikh fallido, ya ni sé qué más. Les comento algo, por ejemplo, yo en la ciudad de mi abuelo en Líbano, en Becharre Los Cedros, que obviamente era doble primo del gran poeta Gibran Khalil Gibran. Ya un día contaré eso al respecto. Pues yo era muy precoz y en el hotel en Epsharre de un tío mío, pues llegaban los sunitas a veranear al hotel. Obviamente bien pudientes. Venían de la ciudad de Trípoli, Trípoli oriental, no Trípoli la capital, o ex capital, ya ni sabemos cómo dejaron a Libia también, Estados Unidos y compañía. Y yo jugaba ajedrez, porque yo era muy precoz, lo tengo que reconocer. A los, ¿qué serán? 15 años, jugaba con un sheikh sunita. Y era muy sabio. Realmente, incluso me decía, lee esto, lee aquello, etcétera, etcétera. Y un día hasta le reclamé, bueno, usted me da nada más puro libro de religioso, ya quiero leer libros, más de a los 15 años, ¿no? La explosión hormonal, que voy a estar leyendo. Yo ahí necesito leer El amante de Lady Chatterley, cosas así por el estilo. Esta no, la parte no la viste, Shaksai. Entonces, a lo que quiero llegar es, siguiendo estas cuestiones de la geografía, que yo soy muy curioso de esas cosas. Me llama mucho la atención cuando estuve en Irán visitando las mezquitas, fui incluso a la ciudad sagrada de Qom, que me llamó mucho la atención esa gran biblioteca que tiene en la calle, ¿no? Y también donde vivía el ayatollah Khomeini, con una austeridad fuera de serie. Seguramente tú hacías de vivir en México, te lo puedo apostar, porque para ustedes la riqueza es más espiritual que materialista. Y yo creo que por ahí el pueblo chiita ha podido resistir durante tantos años las persecuciones por ser minoría en un entorno desfavorable y ahora las sanciones, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que hay mezquitas con nombres de santas, si le pudiéramos llamar así. Esa me llamó la atención allá en Qom, y etcétera. He visto mucho, y no quiero amarrar navajas, porque yo soy de la idea de que eso, lo único es hacerle el juego a sus enemigos de ambos. No veo esa parte en el sunismo, que el chiismo profesa más cierta proclividad a los nombres de mujeres. Esa es una pregunta. Y la otra es si tú ves, tenemos pendiente lo de la resistencia, pero eso ya que hable Sebastián Shakhsaid. Ahorita sí puedes contestarme esta. Y la otra, si viste algún significado en la única foto que salió del Papa con el ayatollah Sistani. El ayatollah Sistani tenía las manos, no recuerdo bien, de una manera. Ustedes los chiitas traen trucos ahí hieráticos, con H, se conocen bien. Digo, por ser perseguidos, es obvio, ¿no? No estoy diciendo nada del otro mundo. ¿Tuvo algún significado esa única foto en la que estuvo de acuerdo la oficina del ayatollah Sistani y el Vaticano en publicar? Pues lo que se capta, digamos, para nosotros es sumamente respeto y, digamos, la orden, es como la vida de los religiosos. Hay libros que explica muy bien, como en persa dicen, bueno, en español se trae como el estilo de la vida de religioso, ¿no? Y se cuidan todos, absolutamente,
hasta para calcular cantidad de comida que consumen para que no le da, digamos, si comen de más no le dé sueño o comen de menos, o sea, caloría que consumen, en la forma de sentar, en la forma de levantar, en todo hay como un estudio y esta forma de sentar es como una forma de sumamente respeto, muy ordenado, no estar muy como, digamos, echado, ¿no? Así como muy respetuoso, muy hasta vemos como paralelamente sus manos están sobre las piernas y todo es como un gesto de respeto y usted lo puede encontrar igualito a veces en las fotos que se publica de otros sabios chiitas o de Ayatollah Khomeini, digamos, y digamos es un gesto de sumamente respeto. Bueno, y en relación, así muy rápido, mi querido Sheikh Zayed, las mujeres en el chiismo. ¿Por qué tanto nombre que me llamó la atención, que es una maravilla por dentro? Y además hay una veneración, como ir a ver a la Virgen de Guadalupe, nada más que allí es diario. Estamos hablando de un pueblo muy devoto. Eso es lo que me llama la atención. La mezquita que existe en Qom es de Fatemeh Ma'sumeh, la hermana de Imam Rida que está en Mashhad. Hay una migración forzosa de los descendientes del profeta después de 7 generaciones, que digamos el poder político de aquel entonces se ubica en Mashhad y como lo veía la familia del profeta en Península Árabe, en Medina, los veía muy lejos de alcance para controlarles y digamos ahí se estaban juntando mucha gente alrededor de esta figura, o sea, Imam Rida alayhi salam, y los forzó una migración a Irán y llegaron muchos descendientes del profeta, pero pues por enfrentamientos que se dio mucho en el camino. Hay una ruta que pasa por Ciudad Shiraz, Isfahan, Qom, luego va hacia Mashhad. En este rumbo vemos muchos mausoleos pequeños de esta gente. Fatemeh Ma'sumeh es la hermana, digamos, de padre y madre de Imam Rida, que en la ciudad de Qom fallece y se entierra ahí. Tenemos, digamos, al mausoleo de Fatemeh Ma'sumeh, uno de los lugares, otra vez tiene orígenes religiosos que en Najaf recibieron, digamos, comentarios que hay que ir a Qom, hay que rescatar esta tierra en donde está enterrada como un pedazo de corazón del profeta, así como se dice en los textos, y por eso viene Ayatollah Mar'ashi, es el primero que viene a fundar la biblioteca, segunda biblioteca de manuscritos más grandes del mundo, que está junto a este santuario donde usted dice que es la biblioteca Ayatollah Mar'ashi. Está enterrado el mismo sabio en la entrada y dice en su testamento que yo quiero que los buscadores del conocimiento pasan por encima de mi tumba. Es muy interesante, digamos, conocer esta parte. Bueno, hablando de las mujeres, pues en el Islam Shia, digamos, vemos que se ha tomado mucho la participación de la mujer en los momentos históricos más importantes. Fatemeh Zahra, la hija del profeta, Zainab, salamullah, en Siria, digamos, y su mausoleo. Zainab, conozco esa mezquita. Mucha gente que fueron de los diferentes países chiitas en Siria en el momento de los conflictos más fuertes, llevaban ese título de defensores del santuario de Zainab, salamullah, si fueron con esta memoria histórica que si no estuvimos en Ashura para defenderles, pues ahora estamos y vamos a defender, no permitimos que estos terroristas lleguen a faltar respeto a su mausoleo, digamos, y después tenemos a Fatemeh Ma'sumeh, que también forzosamente migró y llegó ahí en Qom, y tenemos, no solamente es como tener sus nombres en una mezquita o en un mausoleo, sino es su participación activa en los momentos más significativos que ellos estaban y su
sus metas, sus iniciativas son lecciones, son, digamos, se vive diario y se pacta con estos compromisos para la gente de esta manera que pues lo vive y lo mantenga vivo sus nombres y sus objetivos. Y ya luego al final, ya vamos a entrar a la fase final, nos vas a tener que decir que por qué esa resistencia, ¿no? Esa resiliencia del martirologio es consubstancial al chiismo. No sé si tú le quieras hacer alguna pregunta a Sebastián para entrar de lleno ya a la parte geopolítica, que ese es tu fuerte.